Now, the next piece we will hear, Emiliano, Hello. hello, you composed this piece. Yes, I did. This is it's a song called Caesar's Tango. Caesar is a name in Spanish. Actually, we say Cesar. That's and the reason that the name is because this song belongs to a musical. It's a work in progress. Actually, I'm composing the music for a new musical that is called the musical is called Bordello, and it's a musical that is set in the 1920s in Argentina. And the book and lyrics are written by Barbara Bellman, who's a writer here from Philly. And this is one of the songs. Actually, it's going to be sung by the main character who's called Caesar. But I did an arrangement for the duo because I really wanted to try it also as instrumental version. Great. You're listening to WRTI from the Performance Studio, Cesar's Tango. Thank you.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Hoja de Ruta, este ciclo que desde el Consulado General de Argentina en Nueva York hemos presentado hace ya una semana, y a través de la cual queremos hacer llegar a todos ustedes figuras destacadas de la cultura argentina que se encuentran en nuestro país, figuras destacadas de la cultura argentina en sus diferentes disciplinas que se encuentran en Nueva York, una forma de crear un puente y de presentarlos en esta nueva normalidad y en la emergencia que nos toca vivir a todos ustedes en esta tarde a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes. Y hoy tenemos la presencia de un gran músico argentino que está residiendo aquí no hace mucho tiempo en la ciudad de Nueva York, Emiliano Messier, a quien le agradecemos especialmente que nos esté acompañando. Los dos somos del sur, los dos nos vinimos al norte, y tuve la fortuna de conocerlo a través del trabajo y de las actividades de promoción, y creo que es alguien a quien, más allá de aquellos que han tenido la fortuna de verlo en distintos escenarios, en Washington, en Filadelfia, aquí en New York y en otros lugares de los Estados Unidos, creo que el público tiene que tener la posibilidad de conocer a figuras como Emiliano Messier, el talento y la potencialidad que tiene por ser un representante de las nuevas generaciones de músicos de nuestro país, que nos enorgullece. Emiliano, somos los dos del sur, empiezo por ahí, pero quisiera que me contaras un poco y le contaras a nuestra audiencia tus inicios. ¿Con quién te formaste? ¿Con quién te inspiraste? Yo siempre voy un poco hacia eso, hacia la formación vinculada con la inspiración. ¿Qué te lleva a embarcarte en el camino que hoy te hace ser quien sos? Bueno, ¿qué tal, Eduardo? Primero que nada, muchas gracias por esa presentación tan hermosa. La verdad que no sé si me la merezco, pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar charlando con vos. Eh, bueno, a ver, sí, del sur y del sur de la provincia. Yo soy de Adrogué, de la zona sur. Eh, a ver, había un piano en casa, esa es la verdad. Tuve la fortuna de tener unos padres muy artísticos, por llamarlos de alguna manera, y de estar escuchando siempre mucha variedad de música diferente, de todos los estilos, de ir al teatro, de ir al cine, de ver ballet, de ver, bueno, muchísimo arte en casa y un piano en un living room que estaba ahí y que según cuentan, parece que a los 3 4 años yo ya estaba ahí molestando todo el tiempo, hasta que a los 12 fue que empecé a estudiar formalmente. Mi primer profesor fue Alejandro Hansen, que es un profesor justamente de José Mármol, cerca de Adrogué. Esa fue el primer acercamiento formal que tuve para estudiar. Desde los 3 4 años hasta los 12 tocaba todos los días, la verdad. Yo me la pasaba tocando y sacando melodías y un poco mi mamá quería, creo que, confirmar que realmente era lo que me gustaba hacer. Y en esas épocas también no había tantas opciones para tomar clases o tal vez las opciones que había eran muy tradicionales y de hecho mi mamá había experimentado que mi hermano y mi hermana que habían estudiado también piano, que son mayores, se habían un poco aburrido con la técnica de enseñanza más tradicional. Entonces mi mamá estaba un poco concernida con eso y quería estar segura de encontrar el profesor que no hiciera odiar la música. A ver, no por odiarla, pero a veces es muy interesante cómo enseñar la música. Y en este momento yo estoy enseñando también mucho y cómo despertar pasión y cómo despertar interés realmente por algo que en teoría te tiene que gustar, ¿no? ¿Tu formación es clásica? Yo tengo formación clásica, sí, a los 14 años ya después ingresé en el Conservatorio Nacional López Buchardo, hice toda la carrera, pero paralelamente siempre me gustó mucho la música popular, y cuando digo música popular digo folclore argentino, jazz, tango, rock and roll, pop, todos los géneros populares eh, que van paralelos para mí a la música clásica. Entonces, mientras estudiaba en el conservatorio, yo también fui a una escuela de música popular donde estudiaba improvisación, orquestación de big bands, escuchaba mucho jazz, rock and roll, pop, tenía mis ensambles, mis grupos de folclore, bueno. Así que se puede decir que yo fui como estudiando las dos ramas, tanto la clásica como la popular. Y Emiliano termina
el Conservatorio Nacional, Emiliano sale de la adolescencia, crece. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los primeros pasos en tus primeros años después de tu formación básica? Mira, cuando estaba por terminar, cuando terminé el conservatorio, de hecho, tuve la suerte me otorgaron una beca para estudiar en España, para estudiar composición y análisis musical. Yo siempre estudié piano, pero también estuve muy interesado en lo que es la creación y la composición de la música. Y bueno, tuve esta suerte y yo tenía en esa época creo que 18, 19 años y me fui para España. Y para mí eso fue algo que me abrió muchísimo la cabeza. No solo el curso en sí de composición con un compositor increíble español que se llama Antón García Abril, donde analizamos muchísima música española y música internacional, pero también el hecho de cruzarme con otra cultura, de viajar, de salir de Buenos Aires, a quien yo adoro también, me encanta Buenos Aires y siempre lo disfruté, pero era algo que no me lo esperaba, lo acepté, acepté la beca y me fui, no sabiendo que eso iba realmente a despertar en mí una pasión por viajar y conocer otras culturas y músicas alrededor del mundo. Luego de Eso España, volviste a fue, sí, Argentina. cuando yo tenía, perdóname. No, 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 sí, 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 te interrumpí yo. No, 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 se cortó la imagen por eso, pero Ah, continúa. Puedes continuar. no, te decía, luego de España volvés a Argentina, porque quiero hacer con vos el recorrido de tu carrera hasta que llegás a Estados Unidos. Volviste a Argentina luego de la experiencia Bien. en España y ¿hacia dónde fuiste? Eh, Quedé fascinado con la idea del viaje. Me puse a estudiar muchísimo. Seguía tomando mis clases de piano clásico y de composición y de música clásica, pero también me metía mucho con la música popular y me enteré de unos cursos de música en Brasil y me fui para allá. Así que eso fue 2 años después de que había vuelto de España. Y me fui a pasar unos cuantos meses a Brasil, primero a Curitiba, después a San Pablo, a estudiar en conservatorios de música. Me invitaron a quedarme en Brasil, pero no lo vi, no quise en ese momento y me volví a Buenos Aires. En ese momento me vuelven a invitar de España para ir nuevamente a estos cursos que había hecho yo antes y me fui de vuelta a España. Ya ahí me empiezo a dar cuenta que me encantaba viajar, la verdad. No solo por viajar, sino, ya te digo, por compartir música con otros profesionales, con otros estudiantes, con otros tipos de música también. Y vuelvo de España a Buenos Aires y a partir de ahí me surge una invitación para tocar el piano en un espectáculo de tango en un crucero, que era algo que para mí era inimaginable, impensable, no entendía bien a qué se refería. Y bueno, me junté con mi amigo que era un bandoneonista muy reconocido, Alejandro Borghi, que él nada, me cuenta un poco que es un espectáculo muy interesante de tango, donde hay bailarines, hay una orquesta y necesitaban un pianista y un director musical. Y bueno, fui a audicionar y finalmente después de varias etapas me seleccionan y ahí empiezo a viajar, a seguir viajando con la música, en este caso, alrededor del mundo, porque un poco los cruceros, los cruceros que yo tomaba viajaban por todas partes. Eso fue ya en el 2008, 2009, que yo empiezo a viajar muchísimo, muchísimo por todas partes, tocando tango en este caso. Ahí va la siguiente pregunta, porque tiene que ver, como conversábamos en la previa, Emiliano Messier, y ahí ya nos metemos en tu etapa de Estados Unidos. Emiliano Messier es sinónimo de tango, Emiliano Messier es sinónimo de música popular, world music, Emiliano Messier es sinónimo de jazz. ¿Cómo aterrizás en Estados Unidos y cómo empezás a perfilar en base a toda tu experiencia, todo tu background y a lo que vas cosechando y sembrando? Porque ha sido una siembra y cosecha lo que has hecho en estos años en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se va dando todo ese proceso y tu aterrizaje aquí en Estados Unidos? Eh,
espero sinónimo de músico y no sé bien qué estilo. Y no me interesa tampoco eso, no me preocupa. Me gusta muchísimo, hay muchos músicos que me gustan a los que yo no podría definir realmente qué música hacen. Y, y eso es algo que me encanta. Las etiquetas a veces son necesarias, obviamente, pero en el caso de la música, de hecho, es muy fácil decir, bueno, o toco tango, o toco jazz, o toco rock and roll. En mi caso, yo siempre tuve un problema, entre comillas, que fue que me interesan muchísimo muchos estilos de música y me gustan mucho y los disfruto y los quiero aprender. Entonces, en su momento fue la música clásica, luego fue el jazz, después fue el folclore y me metí muchísimo con el folclore y empecé bueno, teníamos un grupo, grabamos, bueno, etcétera. Y con el tango me pasa que eh, me empecé a interesar. Bueno, es interesante. Hace poco encontramos unos videos eh, de mi familia, de cuando yo era muy chiquito, y parece ser que yo tocaba tangos de chico, así con un dedo, dos dedos, pero no me acordaba, porque se escuchaban tangos en casa, obviamente. Más allá que se escuchaba de todo estilo de música, ¿verdad? Pero se ve que había algo ahí que se estaba gestando. Y yo a los 23, 24 años es que me pongo a realmente a escuchar y a probar y a estudiar tango. Y cuando surge esta posibilidad, de hecho no me sentía capaz y audicioné igualmente, igual les gustó y igualmente yo me puse a estudiar intensamente el estilo porque no me sentía que todavía lo tenía bien entendido, ¿no? Porque era un estilo nuevo para mí en ese momento. Por eso es que tengo como una mezcla de estilos, sinceramente, y la mantengo siempre a la par. O sea, en este momento sí estoy tocando muchísimo tango, pero también tengo mis otros proyectos de otros estilos de música que me encantan. Y bueno, a veces se me describe como pianista de tango, a veces world music, a veces mis composiciones también, yo tengo muchas cosas diferentes. Compongo para mi orquesta, que es una orquesta de tango, pero también compongo mis canciones, que son canciones populares, y también compongo piezas para películas y para film y music y ese tipo de cosas. Entonces, se puede decir que estoy siempre saltando de un estilo en otro, tratando de encontrar mi voz Ujú. personal, ¿no? Ahí me vas llevando por tu laberinto personal, por tu camino. Queremos encontrar la salida. Sí, obviamente que sí. Eh, Típica Messier, por un lado, y tu experiencia como compositor, director de tu proyecto, de un gran proyecto musical que se ha presentado hace un par de años, y también el trabajo que venís haciendo y que está ya rindiendo sus frutos como compositor. Eh, Típica Messies fue un proyecto que yo ni me esperaba y surgió de una experiencia muy linda de ir a tocar con un trío. Y en ese momento me ofrecen, me dicen, el año que viene trae tu orquesta. Y yo digo, no tengo orquesta. Y me dice, bueno, armala. Y a partir de ahí fue que empecé como a pensar el delirio de tener una orquesta, que no es, a ver, son 10 músicos, hay que escribir música para cada uno, hay que cuidar, hay que dirigir, hay que tener un montón de cosas en cuenta. Y fue una experiencia interesantísima, y es todavía, en la que decidí meterme y una vez que me metí, bueno, lo disfruté un montón. Paralelamente a eso, a ver, igualmente para la orquesta yo también escribo no solo arreglos de tangos tradicionales, pero también mis composiciones. El tema con la composición, lo que me sucede a mí es que siento que la música, una manera hermosa de quedar en esta vida es con música, no solo música interpretada, compuesta por otra gente, sino música compuesta por uno, generar música nueva. Creo que esa es la razón por la cual también Piazzolla componía. Una vez en una entrevista le preguntaban por qué y él le interesaba hasta mucho más la composición que la interpretación, porque eso es lo que queda de uno al final. Y entonces es inevitable tener que interpretarlo, obviamente, hasta que la gente lo empiece a interpretar después por otras partes, pero al principio uno tiene que tocar su música y hacerla conocer. Y, y la orquesta para mí es un medio hermoso porque, bueno, es mi orquesta, yo tomo las decisiones y si bien es una orquesta que generalmente toca festivales y milongas, entonces tocamos música bailable para la gente.
y yo cada tanto me arriesgo y meto cosas mías y meto temas míos y cosas originales mezcladas con tangos tradicionales, por supuesto. Em, pero es como un camino que va a la par, el mío como intérprete o director de una orquesta y el mío como compositor de varios diferentes proyectos y eh, no sé, para mí la composición es un proceso creativo hermoso, tanto como tocar, ¿no? Pero es único, única la manera en la que uno se acerca a la música y crea y empieza desde algo que no sabe dónde va a terminar, como este laberinto en el que nos metimos nosotros, pero que lo disfruto un montón. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva en estos años de experiencia que has tenido aquí en Nueva York, de experiencia y de creación, de la receptividad que hay en el público local de la música argentina, sea el folclore, porque sos un gran intérprete de folclore, sea el tango? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cómo ves la movida en general? Bueno, la movida es hermosa y a mí me sorprendió. Yo no me la esperaba, sinceramente. No sabía que había una movida tan interesante y que la gente realmente estaba tan instruida e interesada por la música argentina, sea el tango sobre todo y también el folclore y otros géneros también. Pero es interesantísimo, eso es algo que sinceramente me sorprendió. Creo que por eso también me animé con la posibilidad de una orquesta, si no a ver, cuando vine a Nueva York, esto fue en el 2016, yo nunca pensé en armar una orquesta, nunca pensé que hubiera un público que iba a querer escuchar una orquesta de tango de 10 músicos, y sin embargo lo hay y es enorme, no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos. Me parece interesantísimo, pero a la vez no me sorprende. Y esto es creo que el tango y el folclore argentino tienen algo tan rico, después de haber estudiado tantas otras estilos de música, por supuesto, todos los estilos de música van a tener sus características, pero el tango específicamente tiene algo muy interesante, muy único. Me pasó hace relativamente poco, cuando todavía podíamos salir, que estaba en Penn Station, que es la estación esta de trenes, y hay siempre un piano ahí, y estaba con una amiga, íbamos a tomar el tren y me decía, ay, mira, hay un piano, ¿por qué no tocas? Entonces me puse a tocar una canción que ni me acuerdo qué era, que no era un tango ni nada, y terminé y después me pidió otra, y después me dice, ¿por qué no tocas un tango? Y bueno, me puse a tocar un tango. Y fue increíble que te pones a tocar un tango y se empezó a acercar un montón de gente. Y, y después me empezaron a preguntar qué era lo que estaba tocando, algunos reconocieron la canción, otros hicieron tango, la palabra tango, y ahí te das cuenta que está dando vueltas, que les llama la atención, que hay algo en la rítmica, en el estilo, en las inflexiones, la manera como se interpreta que es diferente y que, bueno, ahí estamos, o sea, evidentemente hay un público hermoso acá, hablo específicamente de Nueva York, pero también hago Filadelfia, Washington, Los Ángeles, bueno, un público hermoso que le gusta realmente la música argentina, tanto el tango como el folclore. Emiliano Messier hoy, ¿en qué estás? ¿Cuáles son tus proyectos? Y después conversamos un poco sobre tu visión de la realidad del mundo de la música y de tus experiencias personales. Bueno, hoy estoy en casa, mucho tiempo en casa, por lo que ya sabemos. Proyectos tengo un montón y me encantan. Algunos obviamente los tenemos en espera y no sabemos cuándo los volveremos a poner, pero bueno, tengo mi orquesta que sigue viva y con todas las ganas de tocar. Eh, Paralelamente a eso estoy también componiendo la música para eh, un musical que se está haciendo, que es una historia muy interesante, una historia basada en Argentina en el comienzo del siglo XX. Estoy componiendo la música y eso, por ejemplo, es un ejemplo de esta variedad que a mí me gusta visitar. El musical obviamente no es de tango, pero hay tango porque, bueno, está basado en el 1920, 1930 de Argentina, que es justamente cuando el tango está surgiendo. Pero también hay otros estilos de música en el musical. Y bueno, estamos componiendo, estoy trabajando con una escritora que está trabajando con el libreto. Ese es un proyecto muy importante para mí en el que estoy metido en este momento. También bueno, acabo de terminar de componer un musical que se va a estrenar en Colorado, se iba a estrenar ahora el mes que viene, bueno, se va a posponer.
Estoy componiendo música para algunos cortos de cine. Tengo la suerte de, a ver, para los músicos toda esta situación fue muy, muy difícil y lo sigue siendo porque no hay lugar para tocar y no podemos tocar. Y por suerte yo también, además de tocar, escribo y arreglo y compongo música y por suerte eh, es lo que estoy haciendo muchísimo ahora, escribiendo muchísima música y disfrutando de poder seguir haciendo música a través de eso. Y después, bueno, también estoy enseñando, estoy dando muchos seminarios, workshops, clases de música o de tango, pero sí estoy un poco mezclándome en esas actividades. ¿Cómo ve Emiliano Menciel la perspectiva, el panorama de aquí en más allá de la coyuntura del COVID, de la emergencia que nos afecta a todos? ¿Cómo vislumbrás vos el futuro para la música, para los músicos? ¿Cuál es tu perspectiva, teniendo en cuenta que estás en una ciudad que es un poco el centro del mundo en ese tema, ¿no? Eh, a ver, siempre soy y fui muy optimista, así que lo veo bien. Quiero decir, o sea, creo que nos ayudó en a ver, nos ayudó en un montón de cosas todo esto, me parece, más allá de lo que sufrimos y muchísimas familias sufrieron aún muchísimo más. Eh, Creo que igualmente a mí me sirvió para parar un montón y repensar y focalizar en las actividades, hablando puntualmente de la música, de las actividades que realmente me interesa dedicarme. Creo que y espero que cuando se solucione esto va a traer apreciar la música muchísimo más. En el caso de la música puntual y en cualquier manifestación artística, me parece que el deseo que todos tenemos de volver a tocar, el deseo que tenemos de volver a vernos, es tremendo. Entonces, cuando realmente volvamos de verdad, siento que ahora se está haciendo como una especie de mentira, de que estamos volviendo, pero en realidad no hay soluciones claras todavía. Y creo que son más las ganas de la gente que tiene que de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Pero cuando esto vuelva de verdad, que ojalá sea pronto, me parece que va a ser para bien, para el haber extrañado tanto, el haber echado de menos tanto el estar con músicos. Para mí tocar con músicos es algo que es básico. O sea, puedo tocar solo y puedo tocar virtualmente y esas cosas, pero no hay como tocar con un músico al lado, o con 9 músicos, o con 10 músicos al lado. No existe algo tan hermoso como eso y nos hablamos siempre entre músicos de lo que extrañamos eso. Así que yo creo que cuando volvamos vamos a apreciar aún más. Es como, viste, de haber extrañado tanto, vamos a disfrutar cada minuto y segundo de música, me parece, y ojalá que sea así. Y que estas plataformas, estos instrumentos que nos permiten acercarnos a la gente y que a muchos de ustedes les ha permitido interactuar de una u otra forma, bueno, se generó un debate muy fuerte, porque por un lado, si bien servía para promocionar, por otro lado estaba el tema de parar la olla, de comer, de tener un ingreso, y digamos, tuvo en el fondo un contrasentido, pero coincido con vos que esto tiene que ser una época de enseñanza, de aprendizaje, de tratar de volver a ciertos valores y de dejarnos alguna moraleja positiva como género, como raza. Emiliano, quería agradecerte infinitamente estos minutos que nos has dedicado con el ruido de la ciudad de Nueva York de fondo, tu generosidad, felicitarte por Inevitable. el trabajo que venís desarrollando, y por habernos abierto las puertas de tu casa y compartir con nosotros estos minutos. Eternamente agradecido. Un placer, un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado, Eduardo. Un placer la charla, de verdad. Y bueno, y a todos ustedes les agradecemos mucho habernos acompañado una tarde más en esta hoja de ruta y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado.